Muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este nuevo módulo, todos aquellos que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual. Contamos realmente con un experto especialista, no solamente en todo lo que refiere a una agencia de evaluación de tecnología, sino también una visión bastante sistémica, holística de lo que es el sistema de salud. Tiene una visión no solamente de la industria farmacéutica, sino también de lo que piensa el financiador y en algo que realmente nos toca muy de cerca por las recientes noticias acerca de cuál podría llegar a ser potencialmente la instauración de una agencia de evaluación de tecnología. Lo que tiene aquí, y le agradezco que nos acompañe el doctor Sergio Goldman. Ustedes han visto toda su currículum dentro de lo que es la página de internet. Él mismo le va a comentar cuál es la experiencia, pero evidentemente, más allá de que me une una relación personal, son muy pocos los especialistas que manejan este tema, pero en especial el doctor Sergio Goldman, que es realmente un avesado profesional que conoce realmente sobre este tema y de lo que es todo lo que es la comparativa en agencias de evaluación de tecnología en el resto del mundo. Sin más, agradeciéndole nuevamente el hecho de que estén acompañándonos. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a y usted. bueno, dejo acá con la audiencia. Muchas gracias. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Víctor. Bueno, Lo que vamos a ver en el día de hoy es, a ver, de qué se trata realmente lo que es una agencia de evaluación, pero la verdad que más allá de lo que es la agencia, es entender cuál es el impacto que tendría una agencia dentro de un sistema de salud. Habitualmente, antes de comenzar un poco como introducción, las agencias de evaluación no han venido una especie, no hay que tomarlas como una especie de contralor, sinceramente, del sistema, pero sí hay que tomarla como, de alguna manera, como un ordenador, ¿no? De algo tan complejo como es el sistema de salud, que los sistemas sabemos muy bien que son muy heterogéneos, ni que hablar con el sistema de salud que vivimos en el día a día en la Argentina, que más que heterogéneo es un sistema sumamente fragmentado, y eso hace todavía más difícil que se pueda aplicar una agencia de salud a nivel nacional, pero sí de alguna manera como ordenar un poco todo lo que son los participantes dentro de un sistema. Y van a ver por qué lo digo esto, porque van a ver cuáles son sus contenidos. Eh, yo estoy en este tema de agencia de salud desde el año 2015-2016. Me metí a explorar este tema. Es un tema que a mí particularmente me gusta mucho. Conozco, la verdad, el funcionamiento en varios países de cómo funcionan las agencias. Me he preocupado por observarlos. Y no existe un sistema, una agencia de evaluación que sea perfecta, pero sí, lo que sí podemos decir es que cada una de ellas sí tiene características que son distintivas y que uno dice, bueno, rescato tales características de cada una. Todas tienen defectos y tienen muchísimas virtudes. No son entidades perfectas. Sí podemos decir que las agencias europeas son superiores, para mí entenderlo, yo digo como una opinión personal, a lo que son más las americanas. Y creo que Latinoamérica está en un proceso claramente de gran desarrollo y de aprendizaje. Y creo que cada vez vamos mejor en Latinoamérica, ¿eh? Pensemos en aquellos países donde hay agencias realmente. Una cosa son las agencias de evaluación tecnológica a nivel nacional y que trabajan a nivel nacional dentro del sistema, y otros son algunos ensayos que uno ve de agencias de evaluación que están dando vueltas en algunos sistemas de salud o en algunos proveedores o financiadores de salud que son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Yo diría que a título general, las coberturas en general hacen su propia evaluación tecnológica, no acerca de cualquier tecnología nueva que se esté aplicando en el sistema, pero no se erigen como agencia de evaluación. O sea, separemos un poco lo que son cada cosa. O sea, los sistemas de salud hacen evaluación tecnológica, pero eso no significa que actúen como una agencia o que tengan algún impacto, sí a nivel interno, porque los análisis lo hacen todos. Así que la idea es, cuando uno dice si se puede pensar un sistema sin la excelencia de una agencia, es medio difícil hoy en día. Ahora, ¿qué pasa en el mundo?
es muy heterogéneo porque es muy dependiente de los sistemas. Así que bueno, vamos a ir dando una vuelta por este mundo. Yo siempre muestro esta diapositiva que es muy vieja, pero que esto es un poco la realidad de lo que pasa en nuestro sistema acerca de lo que es el sistema en sí mismo, y hablando a nivel bruto, macro, de todo el país, y cuál es nuestro gasto y cuáles nuestros recursos. Y la verdad, lo celeste que nosotros observamos es lo que tenemos y fíjense todo lo demás del cubo grande, todo lo que nos falta cubrir. Y nos falta cubrir en recursos, y nos falta cubrir, por ejemplo, en gastos que no están cubiertos, y nos faltan también la proporción de aquellos costos que faltan todavía cubrir, y nos faltan también asegurar más gente, porque hay un sistema, por ejemplo, público al que no tiene ninguna cobertura, y eso es un sistema que a veces lo tenemos dando vuelta, que es el famoso sistema público, pero fíjense que esto es lo que nos demuestra realmente que pocos recursos, sistema muy grande, ¿no es cierto? ¿Podremos alguna vez cubrir todo? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Por esto. Porque siempre se cumple este fenómeno de la sábana corta. ¿No es cierto? Los recursos siempre van a ser escasos para lo que es el sistema de salud porque la demanda es infinita y porque el recurso es finito. Y la demanda es infinita porque todos pretendemos salud, todos pedimos salud y queremos tenerla. El público lo pide, el médico lo pretende brindar, pero resulta que la realidad nos demuestra que es difícil poder cumplir esto porque realmente lo que uno piensa permanentemente es en el concepto del costo de oportunidad. La salud funciona como costo de oportunidad, claramente. Todas nuestras decisiones son de costo de oportunidad, ¿no? Si estamos destinando un recurso, hay algo que no vamos a estar cubriendo, ¿no es cierto? Y eso se ve en el día a día. Olvídense de una droga. Pongamos esto en un sistema de vacunación, pongamos esto en lo que es la implementación de una política, ¿no es cierto? Implementación de políticas de salud también, que a lo mejor abarca a lo mejor millones de personas por la implementación de una política, pero resulta que no tenemos el recurso por aplicar o por indicar en otro. Entonces, este concepto es el que rige prácticamente en la cobertura de un sistema de salud. Y es un criterio, hasta diría, hasta miserable, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podríamos decir? Es difícil de aceptarlo y es difícil de transferírselo al público, a la gente realmente. Pero la gente de esto no entiende. O sea, la gente vive que siempre el sistema, la gente ve que su propio sistema, que cada uno son del 100%, ¿no es cierto? La gente no lo vive como que es una comunidad, porque le afecta a uno. Entonces, realmente esto es muy difícil de implementar. En el año 2010, este concepto que yo les vengo comentando acerca de recursos y sistema, se hace plausible en el Parlamento inglés. Hay un lord que se para, ¿no es cierto?, y pone arriba de la mesa diciendo, es imposible cubrir el 100% de los recursos que requiere un sistema de salud. Lo digo esto porque me van a decir, ya sé, me dice, flaco, ¿de qué me estás hablando? Todos lo conocemos. Sí, pero esto hacerlo público no era sencillo. Fíjense esto hace 14, 15 años atrás. Decir esto a nivel público en Europa, en un parlamento inglés, dando a entender y dejando ya a nivel público arriba del escritorio que esto es lo que sucede, era muy, vamos a decir, muy revelador, ¿no es cierto? Que eran esas cosas que siempre están debajo de la alfombra y que nunca se sacan y se ponen arriba del escritorio para discutir. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucedía principalmente porque se empieza a ver un quiebre en lo que es la transición epidemiológica. Empezamos a ver una población mucho más envejecida y con pocos, ya hace 15 años ya se empezó a notar la baja natalidad que se aproximaba en los próximos años. Segundo, las tecnologías cada vez son más caras, ¿no es cierto? Cualquier tipo de tecnología que se esté aplicando en salud, y después vamos a ver qué es una tecnología en salud, ¿no? Son caras y la innovación también es cara y los intereses también son mucho más, vamos a decir, mucho más egoístas. Entonces hace que el sistema realmente sea difícil en su práctica y en su aplicación. ¿Qué es la evaluación tecnológica? ¿Qué es el proceso de la evaluación? ¿A qué se está refiriendo? Es un proceso sistémico, como dice ahí la frase,
¿no? ¿Por qué? Porque abarca todo un análisis previo de evidencia clínica antes de pensar en cualquier tipo de costo. Nadie se puede poner a pensar en una evaluación tecnológica si uno primero no analizó qué impacto tendría la utilización de cualquier tecnología. O sea, si yo tengo pongámosle, una vacuna que es ineficaz, que ya sé que es ineficaz, ¿alguien va a hacer una evaluación tecnológica de eso? Nadie. Si yo tengo algo que realmente demuestra eficaz, el segundo paso es demostrar la cuantía de esa eficacia, ¿no es cierto? Segundo, ¿qué es lo que tengo en lo que uno dice habitualmente en el estándar of care? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que tengo en el mercado hoy para esto? ¿No? Ya empezamos con una pequeña o grosera, vamos a decir, comparación. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que uno trata de poner encima de esto? Aparte de la eficacia, tratar de poner en cuenta cuáles son los recursos que necesito para su implementación. Entonces uno entra a jugar con un bagaje de información científica a través de los estudios clínicos, a través de la eficacia, de la seguridad y de la calidad del producto. Y en segundo lugar, empieza un análisis de costos realmente que tengo que empezar a tomar que me permitan tomar una decisión, ¿no es cierto? Y ver cómo lo voy a terminar financiando dentro del sistema. O sea, que es un análisis sumamente robusto y claramente, insisto, es un análisis sistémico, principalmente por la magnitud, ¿no es cierto?, del análisis que tengo que hacer. Y no es solamente hacer una revisión de la eficacia y punto, sino que tengo que tener todo un bagaje que en general, si uno lo traslada a los análisis de costo, es como si uno quisiera hacer una especie de carga de enfermedad. ¿No es cierto? Si uno quisiera ver cuánto es el costo total de las enfermedades, tomando en cuenta la enfermedad propiamente dicha, sus complicaciones, etcétera. Entonces, fíjense que la definición de evaluación tecnológica es una definición macro, y es macro porque, por la magnitud que tiene de su análisis. Segundo, ¿qué pasa en Latinoamérica con esto? Y es muy interesante, y lo traigo a colación porque cada vez se ve mayor institucionalización en esto. O sea, las agencias de evaluación cada vez tienen más impacto en los países, o sea, cada vez tienen más presencia, cada vez se le otorga más, yo no diría poder porque no me gusta la palabra, pero sí, yo diría que tiene más respeto y más observación, ¿no es cierto? Y eso no deja de ser importante. Brasil, por ejemplo, ha crecido en este desarrollo en forma tremenda, tremenda. Es increíble cuando uno hace la comparación de lo que era Brasil, la parte regulatoria de los 90, cómo Brasil aprendió de las agencias regulatorias de Argentina y hoy creo que nos pasan, pero vestidos directamente, ¿no? En desarrollo y ni que hablar en lo que es en este tema. Están muy robustos, sinceramente, y son sumamente rígidos. Y de una cosa muy importante, son sumamente autárquicos. Es increíble. Los gobiernos pasan y estos tipos, o sea, las agencias de evaluación y lo que es la agencia regulatoria como es Anvisa, no cambian, se mantienen igual, ¿no? Y me parece que merece respeto. Colombia es un país que también ha desarrollado mucho, Chile viene muy bien también, ¿no? Pero Colombia creo que es el país que le viene como siguiendo los pasos a lo que es Brasil. Y México, por su magnitud, ¿no es cierto? Pero no creo que haya llegado al desarrollo como estos dos países que les menciono. Argentina está recién implementando un proceso de ley, vamos a decir, o un proceso de proyecto o de regulación todavía. Creo que todavía estamos un poco atrasados realmente a lo que es la utilización de una agencia. Está Redensa, que es, vamos a decir, es la entidad que nuclea a todas las agencias de evaluación. Y fíjense esto que interesante, hay 41 instituciones en 21 países. Fíjense que hay países que tienen más de una agencia. Eso no está mal, no está mal porque hay que ver cómo es el sistema. Capaz que hay una agencia que es para el análisis público, hay una agencia para para la parte privada, ¿no es cierto? Y a lo mejor tienen dos agencias y ven o balancean distintos tipos de cobertura o de reembolso a veces, que es lo que más definen, o de cobertura de la tecnología, y capaz que a nivel público hay una determinada cobertura y a nivel privado hay otra,
¿no es cierto? Y hay que ver cuánto es lo que el paciente en el medio de esta historia es lo que aporta. Pero lo interesante de esto es que, fíjense que hay más de una institución en la mayoría de los países. Hay mucha cooperación técnica en formación, principalmente en lo que son agencias regulatorias y lo que es agencia de evaluación. Hay un modelo interesante que está utilizando mucho Brasil, que es un modelo basado en el desarrollo, hola, en el desarrollo hospitalario, principalmente como una modalidad, como parte de la evaluación. Y hay un tema que es muy importante, que yo lo veo cada vez más, que las agencias de evaluación tienen diálogos más tempranos antes de la implementación de una tecnología, ¿no es cierto? Hay tantos interlocutores en el medio con la implementación, como puede ser el sponsor de un producto, puede ser, por ejemplo, que una de las tecnologías sea una política de salud y ya esa agencia ya está hablando con el gobierno para ver cómo implementar esa política de salud. Y esos diálogos previos, antes de la evaluación, son muy constructivos, porque a veces es como llevar el proyecto ya prácticamente ya realizado para poder llevarlo adelante y poder aprobarlo. O sea, si bien son entidades que funcionan de forma independiente, en el buen sentido, ¿no? Son entidades que mantienen el vínculo en querer conocer con los distintos participantes de una tecnología determinada en virtud de poder facilitar información, análisis. Muchas veces las agencias piden análisis a los sponsors como para que les faciliten más información adicional que a lo mejor para ellos es insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, estos diálogos tempranos y estos escaneos del horizonte son importantes en el momento de la evaluación en sí. Es importante entender este concepto, ya que les dije un poquito de qué se trata una evaluación tecnológica, pero fíjense que es claramente un puente, como eso lo puse porque me gustaba la frase, ¿no? De entender que de la evidencia a la toma de decisión. O sea, hoy en día cada vez más se está viendo mucho lo que es el implementation sciences, que le dicen, que es cómo uno puede implementar la ciencia en el corto plazo, ¿no? Una vez que esa ciencia aparece, ¿no es cierto? Cómo uno puede acelerar los pasos para que las tecnologías lleguen enseguida a la población, ¿no es cierto? De tal manera de que esa famosa inercia que a veces existe, tanto del profesional como de los financiadores, del sistema, instituciones, etcétera, hacen que retarden hasta que se empiece a utilizar. Y estos procesos de implementation sciences lo que hace es enseñar de alguna manera de cómo uno lo puede implementar rápidamente. Y esto está bueno, ¿no? Empezar a conocer a través de una evaluación tecnológica cómo la evidencia me llega a mí a la toma de decisiones, ¿no? Hay otro concepto que a veces linkean, aparte de vincular lo que es la eficiencia, lo que es la evidencia y lo que es la calidad, ¿no es cierto? Y calidad es, como dice ahí, es hacer las cosas mejor, es verdad. Yo creo que hacer las cosas mejor a veces no garantiza calidad, ¿no es cierto? Sí pueden generar a lo mejor mejor eficiencia, pero no sé si calidad. Y a veces uno confunde a veces el concepto de la calidad con lo que es la innovación. Y a veces uno cree que la innovación es descubrir América. Y parece que la innovación no es a veces descubrir cosas nuevas, a veces la innovación es de mejorar lo que a lo mejor ya está. Y es mucho. A veces uno, de lo que ya está, uno a lo mejor puede decir, bueno, pero ¿sabés qué? Ir por el camino A es lo que hacemos hasta ahora. ¿Por qué no empezamos por el camino B a ver cómo nos va implementando lo mismo? Y eso también es innovar. Y más en un tema tan difícil, tan heterogéneo como son el sistema de salud. Si nos pudiera a lo mejor facilitar o hacer que las medidas que uno va tomando en un sistema le lleguen más rápidamente a la gente, hoy en día la tecnología está ayudando mucho, la utilización de aplicaciones, ¿no es cierto? Hoy tenemos datos estando sentados en nuestro escritorio, ¿no? De aplicaciones que nos llegan de los pacientes todos los días. ¿No? Si uno quisiera tener una que quisiéramos nosotros registrar. Lo cual, eso es maravilloso a la hora de tener el dato. A veces
Yo insisto, es muy lindo tener el dato, pero en el 80% de las veces que yo veo no saben a veces qué hacer con ese dato. Pero bueno, eso es otra discusión para otro día. Pero sí entender a ver qué queremos decir a veces con calidad, eficiencia, innovación. Fíjese que son conceptos que todos lindan en algo que a veces puede confundir. No todo lo que es evidencia puede terminar siendo de calidad. No todo a veces. Y a veces confundimos que las innovaciones pueden ser también confunden un poquito, pero importante que podamos definirlo bien. Cuando hablamos, por ejemplo, de definición de una tecnología, esto es importante porque a veces nos confundimos, a veces pensamos que las tecnologías son los medicamentos, y la verdad que yo no vengo a hablar, por más que ustedes saben o me habrán visto, yo hice mi disclaimer en la primera diapositiva, ustedes saben, yo trabajo en la industria farmacéutica y trabajo hace más de 20 años, ¿no es cierto? No tenemos nuestro foco pensando en una agencia de evaluación, pensando en que las tecnologías son solamente los medicamentos. Hoy se evalúa todo. En el mundo evalúan todo. Cualquier aplicación que se utilice dentro del sistema de salud se evalúa. Se evalúan hasta conductas quirúrgicas. ¿Se entiende esto? O sea, cualquier indicación quirúrgica que hoy se utilice en innovación, se evalúa si es mejor o peor que la tradicional o la que se viene haciendo. Ni que hablar de cualquier dispositivo, ni que hablar de, bueno, una droga propiamente dicha. Hoy en día todo lo que es alto costo, todo pasa por una evaluación tecnológica, diría por otros motivos específicamente, ¿no? Pero claramente está puesto para evaluar cualquier conducta que uno aplique en el sistema. Situaciones de organización, situaciones políticas, etcétera, también se evalúan. Si yo tuviera que aplicar, por ejemplo, un sistema de vacunación, por ejemplo, no estamos hablando de emergencia de vacunación como fue la pandemia, ¿no es cierto? Donde ahí no da para mucho. Uno puede evaluar a ver de qué manera distribuir o de qué manera vacunar o a quién, pero resulta que todas esas cuestiones pasan por una evaluación. Y las definiciones en sí es, a mí lo que más me gusta es que se entienda que guarda cuando definimos una tecnología. Las tecnologías son todas, que quede claro. Me gusta mostrar que, ya voy a volver atrás, pero fíjese, cuando estamos hablando de tecnologías, hablamos de medicamentos, dispositivos, sistema de organización, a veces, por ejemplo, cuestiones administrativas que lleven una organización en un hospital, puede a veces alterar, ¿no es cierto?, en el rendimiento que pueden uno hacer en un hospital en cuanto, por ejemplo, una definición, cuánto cambió, por ejemplo, el hecho de que hoy pueda pedir turno a la gente en un hospital desde su casa sin tener que ir, ¿no? Cuando funciona. Esto desgraciadamente puede ser que funcione en capital, pero no funciona en la provincia de Buenos Aires. La gente no puede todavía tiene que ir a las 4 de la mañana a pedir un turno a un hospital, ¿no es cierto? Pero sinceramente eso ha mejorado. Ha mejorado, por ejemplo, también en calidad los famosos, los bots que se utilizan, en algunos casos sí. Ha mejorado también las líneas telefónicas para poder comunicarse con el hospital para turnos hospitalarios. Si la gente ha tenido acceso, desgraciadamente el comportamiento del hospital o el manejo o la atención, eso no ha modificado. Son dos cosas diferentes, ¿no? La gente todavía sigue teniendo esta posibilidad de acceso a pedir un turno, se lo dan, también se lo dan dentro de un par de meses, desgraciadamente, pero todavía, por ejemplo, si ese día no se trabaja, chao, perdió el turno, se acabó, olvídense. O sea, eso no se ha modificado desgraciadamente. Volviendo un poquito atrás, un poco porque les quise comentar que estábamos hablando de tecnología, ¿cuáles son los desafíos realmente que tendría una agencia? ¿No es cierto? Las agencias tienen desafíos brutales, pero el más importante es la limitación presupuestaria y de recursos humanos. Ese es el key de esta cuestión. O sea, uno puede decir que entonces la tecnología lo que hace, la evaluación que lo que hace, solamente decirme si gasto o no gasto, no. No, una agencia de evaluación o una disposición o una evaluación tecnológica me puede a lo mejor hasta aprobar una tecnología que es más cara que la que yo estoy utilizando. Sí pasa eso, ¿no es cierto? Pero seguramente lo que está ganando en beneficios o de efectividad terapéutica con el paciente es mayor.
Acuérdense, y esto se lo digo para que vean, que uno de las personas, uno de los roles que actúan en las agencias de evaluación son los pacientes. Los pacientes tienen participación en las decisiones. Es más, los citan a propósito para conocer realmente qué es lo cuál es el rol, qué es lo que el paciente padece, porque a veces uno no conoce realmente y necesita tener la visión. En la FDA, por ejemplo, para que ustedes sepan, en las aprobaciones estamos hablando, una silla que está ocupada por el paciente de la tecnología, de la droga que se está probando. O sea, hay asociaciones de pacientes que participan de esto. Y esto es importante porque tienen su presión. Mucho de esto se ha visto en hipertensión pulmonar. Ustedes saben que es una patología que restringe mucho por la limitación de los pacientes y que han hecho fuerza para que determinadas drogas que son de alto costo terminen siendo aprobadas. Y eso se ha visto a nivel mundial también. Eh, Otro punto que es muy importante es lo que son los accesos judicializados de tecnología de alto costo. Ni que hablar, hoy es un tema candente para todos, ¿no es cierto? Y es un tema que es muy importante y creo que una agencia puede permitir reordenar un poco o encauzar esta situación, ¿no es cierto? Siempre y cuando la decisión de la agencia de evaluación también sea vinculante. ¿No es cierto? O sea, que el dictamen que tenga la agencia de evaluación en una evaluación tecnológica sea de valor. Por eso yo siempre esto lo linkeo y hay gente que no le gusta, pero es una realidad. El valor que tenga la agencia de evaluación depende también de las personas que lo componen. Es muy linda la agencia de evaluación como entidad, pero si la gente que lo compone a lo mejor no goza a lo mejor del prestigio necesario como para dictaminar una evaluación, carece a veces de efecto. Entonces, es un tema difícil, muy complicado, muy complejo, ni que hablar en países como el nuestro, ¿no es cierto?, como para poder definir esos roles y esa participación. Que desde mi punto de vista, a lo mejor eso también puede demorar un poco hasta que se termine de definir esto. Otro punto que es muy importante como desafío es la falta de datos. Argentina es un país pobre en datos. Somos muy pobres en datos, sinceramente. Y cuando digo Argentina, no es que estamos hablando de una institución. Las instituciones posiblemente tengan información, tengan datos, pero el país en sí, a nivel general, a veces no. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quiere saber datos epidemiológicos de Argentina con determinadas patologías, a veces es complejísimo o tenemos que guiarnos por datos de otros países o tenemos que extrapolar lo que sucede en otros países pensando que nosotros somos iguales. Nosotros sacamos mucha información de España porque creemos que epidemiológicamente somos bastante similares a los españoles, ¿no? Pero imagínense si el dato está en Corea. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? O sea, racialmente no tenemos nada que ver, son otras culturas, otras poblaciones, genéticamente nos vamos a encontrar como que son diferentes, etcétera, y que hace difícil que uno lo pueda extrapolar. Y el otro punto que es muy difícil a nivel local es el tema económico. ¿Y a qué me refiero a nivel económico? No hay datos económicos realmente. Si uno quisiera realmente hacer un análisis económico realmente de lo que se está estudiando como tecnología, su aplicación y todo su impacto que tiene en el sistema de salud, es muy difícil tenerlo y se tratan de tener valores de subsistemas. Pero realmente si yo les pregunto cuánto cuesta un día cama en un hospital en la ciudad de Buenos Aires, dudo que ustedes me puedan responder. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el día cama en una sala de clínica en un hospital? ¿Cuánto cuesta el día de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires? O en la provincia de Córdoba, qué sé yo, por decir al sistema público. No está público. Seguramente lo tienen el dato, seguramente debe estar en algún lugar, pero públicamente no está. ¿No? Entonces, es un desafío para cualquier agencia elegirse como tal y poder llevar adelante el proceso de evaluación tecnológica.
Ustedes van a decir, pero entonces es imposible. No, no es imposible, es cambiar una cultura. La agencia de evaluación exige un cambio de cultura, exige a lo mejor la presentación, exige definir realmente a dónde va a abarcar esa agencia que queremos analizar. Por ejemplo, esa agencia de evaluación va a abarcar solamente las entidades privadas, por ejemplo, porque tienen información y lo manejan en sus para prepagas y nada más. Y bueno, capaz que es así, ¿no? Pero piensen que las agencias de evaluación están para algo más macro. Las políticas en general, bueno, en cuanto a la OPS y la OMS en general han escrito mucho, hay mucho escrito sinceramente acerca de esto, sobre reglamentación, sobre utilización, sobre impacto, etcétera. Hay tres niveles en cuanto a definiciones, pero que son niveles políticos realmente de implementar. Y claramente lo que vamos a terminar es en el famoso concepto, como yo le dije, del costo de oportunidad, porque al final de esta historia lo que implementemos en el sistema de salud o lo que implementemos como consecuencia de la evaluación tecnológica va a ser costo oportuno. Estos son organismos que hoy están en la Argentina, la institución a lo mejor más prestigiosa que está más adelantada, vamos a decir, en lo que es evaluación tecnológica es el IEX, seguramente muchos de ustedes lo deben conocer. ¿No? Pero fíjense que están las redes latinoamericanas, la internacional, hay una red de agencias como Innata que prácticamente cualquiera que hace evaluación tecnológica están adheridas, ¿no? Las REBRATS, que son las de Brasil también, que es una red que colabora con Redetza, o sea, institucionalmente hay un montón de instituciones de prestigio vinculadas con lo que son las agencias. Hay recomendaciones para la región, que son las recomendaciones típicas, y lo que más se pide de una agencia de evaluación, si quieren ustedes elegir una recomendación, es la transparencia. Pero cuando hablamos de transparencia, estamos hablando desde las personas que lo componen, desde la elección de esas personas, hasta el documento final que sale de una agencia de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde están las referencias realmente de ese famoso documento que se emite, ¿no? Como para entender las fuentes de información que se están manejando. O sea que fíjense que las recomendaciones en sí, que si bien son para todos los países, pero donde más a lo mejor se pone el foco es la transparencia. No sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna evaluación tecnológica y su informe. Bueno, les comento, tiene todo un proceso, que lo vamos a ver, tiene una forma de presentación, pero lo que más vale es entender si lo que está escrito está referenciado. Es como un paper, es como una publicación. ¿No? ¿Qué pasa en nuestro país, un poco para tener en cuenta con cualquier tecnología que se utiliza y cómo llega a pensar o a lograr su financiación en el sistema de salud? Hay una agencia regulatoria, nuestra agencia regulatoria ADMAT, todos la conocemos, que la que lo que hace nosotros es una agencia regulatoria, es aprobar el producto y eso nos permitiría la autorización para la comercialización. Hay un segundo paso que son las agencias de evaluación, supuestamente dónde estarían ubicadas, ¿no? Y eso nos permitiría reconocer o analizar cuál va a ser o cuál es la recomendación que hace la agencia para la cobertura. ¿Sí? Hay una autoridad decisora, generalmente que está en el Ministerio de Salud, que es la que define un poco cuál va a ser su cobertura, ¿no? Previo a evaluación tecnológica. Y en algunos países existe lo que es la regulación de precios, ¿no es cierto? Les voy a dar el ejemplo, al menos el que yo más conozco, que es el precio en España, por ejemplo. Ustedes saben que en España se evalúa, se aprueba, se evalúa y ya un año antes del lanzamiento de cualquier tecnología nueva se define el precio, pero va por instancia aparte. Estamos de acuerdo, nos gusta la tecnología, está todo perfecto, pero en este país, como es en España, se lanza bajo esta cobertura y bajo este precio. O sea, hay una agencia que regula el precio basado en los sistemas que tiene y cómo lo tiene que cubrir. Y un tema que tienen en España, que es muy importante, es que ustedes saben que las provincias no son autónomas también. Entonces, de alguna manera, las evaluaciones son múltiples. ¿Qué diferencia tenemos entre lo que es una autoridad regulatoria y lo que es la agencia de evaluación?
¿Qué es lo que evalúa ANMAT? ANMAT lo que evalúa es la eficacia del producto, la seguridad del producto, la calidad, ¿no es cierto? O sea, aquellos productos que cumplen unas fases de investigación, que ya seguramente ustedes lo deben conocer, y que una vez atravesadas esas fases de investigación clínica, permiten definir el producto en sí en cuanto a su eficacia, seguridad, calidad. Acuérdense que la eficacia es un análisis que se hace en escenarios ideales. Los estudios clínicos evalúan eficacia. La vida real evalúa efectividad. ¿No? Si bien las dos cosas miden lo mismo, porque el resultado es el resultado sobre el paciente, una cosa es un estudio clínico cuyo entorno es un entorno atípico, no es lo mismo ver un paciente de investigación que un paciente de consultorio. Son dos escenarios diferentes. Entonces, cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de situaciones ideales, un estudio clínico que permite y está dirigido específicamente para lograr un objetivo determinado y ver tal objetivo. Un paciente en el consultorio le damos damos la misma intervención, queremos ver cómo responde, pero eso no es eficacia, eso es efectividad. ¿Y por qué? Porque los pacientes de la vida real y los pacientes de estudio son diferentes. No es lo mismo. El paciente que viene al consultorio es un paciente mucho más heterogéneo que aquel paciente que se elige para un estudio clínico. Entonces, eso es como concepto de lo que es eficacia y efectividad. Ahora, ¿qué es lo que evalúa la agencia de evaluación? ¿Tiene en cuenta todo lo anterior? Sí, lo evalúa, lo tiene en cuenta, lo analiza. Ahora, lo que yo estoy analizando son impactos que tenga nuestro sistema. Por ejemplo, la efectividad clínica, el costo de efectividad, el impacto presupuestario, o sea, modelos que me permiten saber que la aplicación que hago de mi tecnología tiene determinado impacto en mi sistema de salud y que en ese impacto de salud veo de qué manera lo puedo o no lo puedo cubrir, o de qué manera lo puedo reembolsar, o de qué manera el sistema está preparado para determinado gasto adicional que voy a estar implementando con tecnología. O sea, fíjense que lo que estamos evaluando son dos cosas diferentes. Por eso son dos instancias diferentes. Esto es lo que sucede habitualmente con lo que les comenté anteriormente. La primera parte, seguridad, eficacia y calidad, todo eso lo ve la agencia de regulación. Y antes era eso solo. Después vinimos a embarrar la cancha con modelos farmacoeconómicos, ¿no? Y con modelos que nos demuestran, nos dan la idea de cuál es el impacto general que tenemos en nuestro sistema. O sea, un análisis de costo-efectividad o impacto presupuestario. Esto lleva a una discusión, ¿no es cierto?, que es muy importante, es de pensar si en nuestro país es útil o no hacer los análisis de costo-efectividad. Sí, claro que son útiles. El tema es que los modelos que nosotros utilizamos en algunos casos son locales, pero para poder hacerlo hay que adaptarlo. Ahora, cuando analizamos los costos en salud y cuando analizamos los productos nuevos o de nuevas tecnologías, tenemos una disparidad infernal que hace que sea muy difícil a veces poder comparar tecnologías en un análisis de costo-efectividad. Argentina es un país más del corto plazo. Nadie hace proyecciones en salud a 10 años, desgraciadamente. Nadie. Entonces, habitualmente lo que es muy común y lo que nosotros a veces recibimos o nos piden es tener en cuenta cuál es el impacto presupuestario que tiene una determinada tecnología, porque hace análisis más de 1 o 2 años. Si yo implemento una tecnología nueva en nuestro sistema, en una obra social, en una prepaga o en el sistema público, conocer cuál es mi impacto por el hecho de traer una tecnología nueva y ya directamente ya puedo saber, basado en el presupuesto que tengo, cuánto me va a impactar utilizar esto basado en la cantidad de pacientes que tengo que tratar. Entonces, de alguna manera, un impacto presupuestario es mucho más adecuado, más alineado a nuestra política del día a día. Y esto es quien lo ve, y esto generalmente lo ven las agencias de evaluación. ¿Se acuerdan de lo que veníamos hablando? ¿Se acuerdan que yo les toqué el tema de los datos? ¿No es cierto? Que tenemos un problemita con los datos. Lo que habla de el RCT son los Research Clinical Trial, o sea, se los quiero traducir. Son los estudios clínicos
¿no? Pivotales, que son los que terminan definiendo la eficacia de cualquier producto. Tienen distintas fases, en general son las fases 2, 3, que son las fases más potentes realmente, y hay una fase 4 también de estudios clínicos que habrán escuchado, pero esta cita, que a lo mejor no, pero que puede ser nueva, que es lo que se llama Real World Evidence, lo que nos está hablando son de estudios, pero en la vida real. Lo que nos está traduciendo es qué pasa con los análisis de los pacientes, pero en el día a día, o sea, en el consultorio, en un hospital, en cualquier institución que se trate. Eso cada vez más se está analizando, ni que hablar hoy con las aplicaciones, donde se obtiene mucha data, muchos datos realmente de los pacientes, de lo que sucede en el día a día. Y esto realmente lleva a una comparación, qué queremos en uno y qué queremos en el otro. Y es como un poco les dije que claramente los estudios clínicos, los research, claramente lo que hace es analizar la eficacia y la seguridad de cualquier producto en sí, pero los estudios de real world evidence, los estudios de la vida real, nos permiten otro tipo de análisis, nos da información más del paciente, sus síntomas. Hay una evaluación que se halla que llaman los patient reported outcomes, o sea, los outcomes propios, o sea, los puntos finales propios de los pacientes, que pueden estar ligados a los síntomas, a la calidad de vida, ¿no es cierto? A preferencias que tengan los pacientes, que en un estudio clínico capaz que no tenemos eso, porque los estudios del paciente del consultorio es otro, es la vida real. Eso nos ha llevado a toda una traslación de información diferente a lo que son los estudios de investigación. Ahora, ¿qué pasa con los estudios de real world evidence en cuanto a la validez? Claro, son estudios más heterogéneos y la validez interna y externa que tienen estos estudios es menor a que si uno hace un estudio de investigación como amerita y se tiene que hacer para evaluar la eficacia. Es distinto. Pero ¿qué pasa? Acá manejamos 100 pacientes capaz y acá estamos manejando 10.000. ¿No es cierto? Esa heterogeneidad nos brinda, por ejemplo, una mejor visibilización a veces de lo que pasa realmente con cualquier tecnología que uno quiera aplicar. Y esto es importante conocerlo porque cada vez más las agencias de evaluación piden tener información real. Nos dicen, queremos tener la información del producto. Sí, acá tenés la información, acá tenés la evaluación, acá tenés los estudios, etcétera, etcétera, y estos son los resultados. Fantástico. La segunda data. Sí, en la vida real, ¿qué pasa con esto? Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, pero ¿cómo? Si la droga está en investigación, ¿cómo hago yo para probar la vida real? Bueno, ahora van a ver que las curvas de lo que se hace durante el proceso de investigación es diferente a cómo se hacían hasta ahora, ¿no? Y fíjense que si uno tuviera, por ejemplo, una tecnología determinada, fíjense toda la, vamos a decir, toda el bagaje de información que uno podría llegar a tener, desde, fíjense, desde la prescripción, el monitoreo en salud, datos electrónicos, entidades académicas para informar, asociaciones médicas, grupos de pacientes. Fíjense todas los distintos interlocutores que participan en el medio, desde la comunidad médica hasta pagadores, reguladores, tecnología de evaluación, etcétera. Fíjense que es sumamente hoy en día mucho más rica la información y las fuentes, ¿no es cierto?, como para tener este tipo de información. Y esto es lo que lo hace generar un ecosistema totalmente distinto. Antes nos regíamos por unos estudios de investigación y punto. Ahora estamos viendo todo lo que pasa como impacto en cualquier tipo de intervención. Y las fuentes son distintas. Tal es así que fíjense que en el año 2018 se hizo un estudio muy interesante y quisieron ver dónde más se evaluaban situaciones de la vida real. Y lo que se vio es que se pudo determinar información de subgrupos de pacientes, en donde cualquier tecnología tenía más impacto que otra. Y esto fue después de las aprobaciones, ¿eh? Por ejemplo, las entidades regulatorias expandieron su aprobación porque vieron que hay determinados grupos que tienen mayor beneficio que otros, ¿no? Se optimizaron un poco la utilización de la droga. En algunos casos, por ejemplo, se han acelerado los procesos de aprobación porque vieron que
se veía beneficios determinados en determinados subgrupos, y se encontró algo que es muy importante, que es tener, por ejemplo, lo que es el value proposition, o sea, tener una propuesta de valor que justifique su utilización. Entonces, lo que nos mostró la vida real es un impacto sumamente amplificador a lo que ya veníamos teniendo con la evidencia real de los estudios. Y esto es importante porque enriquece la toma de decisión que después se haga a futuro en cualquier tipo de evaluación. O sea, lo que ustedes escuchen en la vida real es claramente significativa. Y esto es un poco lo que les venía adelantando. Fíjense, antes, cuando quería, ¿cómo se estudiaba antes? Y seguíamos la línea negra, ¿no es cierto? Bueno, se analizaban los estudios, las distintas fases, se analizaban las situaciones de pricing, los competidores, las nuevas indicaciones, etcétera, etcétera, que era como el ciclo del producto, que es la parte tradicional. Hoy, por ejemplo, los estudios se empiezan a hacer y lo primero que se trata de hacer es entender cómo vienen los pacientes tratados, después cómo se reclutan, después cuáles son las necesidades de los pacientes, que no las conocíamos antes. O sea, conocer lo que les llaman los unmet needs, o sea, aquellas necesidades insatisfechas de los pacientes, es clave. Tener el budget impact, saber cuál es el impacto presupuestario que podemos tener, análisis de post-marketing, adherencia, utilizaciones, cuál es la preferencia del médico en la utilización de la tecnología. Fíjense todas las información que se obtiene en el transcurso de la evaluación, ¿no es cierto? Y esto se hace en la vida real, lo que está escrito acá. Entonces quiere decir, fíjense cómo la información que tenemos desde la fase de crecimiento de un producto hasta su etapa de maduración, ¿no es cierto?, donde se utiliza para ya establecido el producto y sus diferencias. Pero lo importante de esto es que en el transcurso que se va investigando, hay otros estudios en paralelo que se van corriendo para poder entender un poquito más la necesidad del paciente frente a una tecnología que se está desarrollando. ¿Esto se entendió? ¿Sí? Bueno, decimos, ¿cuál es la demanda que hay en la vida real? Y por eso es importante acá el tema de los datos, por eso se los digo, porque hoy están exigiendo, reguladores están pidiendo datos de la vida real. ANMAT pide información acerca de la vida real de los productos. Por ejemplo, los pagadores ni que hablar, ni que hablar. Hoy el pagador no come diciendo, ah, bueno, tengo este dato, fantástico, qué linda la eficacia que tiene, hermoso, pide más información adicional. O a lo mejor somete la utilización de un producto para que se haga un determinado análisis y después ver si toma la decisión de cubrirlo o no cubrirlo, ¿no es cierto? Los médicos, por ejemplo, cada vez utilizan las guías y las guías están siendo mucho más mejoradas, las guías de práctica clínica, por el hecho de que trasladan información de la vida real a lo que realmente sucede en el consultorio. Hoy las guías se van renovando permanentemente. Las guías terapéuticas cada vez más tienen valor en la toma de decisión. Y en esa toma de decisión están basados en nuevos estudios, nuevas publicaciones, nuevas evidencias que hay, ni que hablar con la vida real trasladada a las guías. Un tema que es muy importante que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que estamos respondiendo a través de estos datos que nos está pidiendo las agencias de evaluación. Estamos respondiendo todas estas preguntas. Estas son las preguntas típicas que respondemos en cuanto a datos que nos piden. Nos piden carga de enfermedad. ¿Qué es la carga de enfermedad? Yo quiero saber cuánto cuesta el infarto en la República Argentina. ¿Cuánto cuesta tratar a un paciente con una apendicitis? ¿Cuánto cuesta a un paciente tratar, ¿no?, con una úlcera duodenal, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta un paciente diabético tratar en la Argentina? ¿Cuánto cuesta un hipertenso? Bueno, cuando uno hace el precio o el costo de las enfermedades, tienen que tener en cuenta que no es solamente ver cuánto le cuesta al paciente porque va a la farmacia y compra el producto. Tienen que saber las complicaciones que tienen, cuánto cuestan las internaciones, cuántos días está internado, cuánto es el costo de hospitalario, ¿no es cierto? Todo eso, cuánto le cuesta hacer los estudios de control, cuánto le cuestan los laboratorios, etcétera, ¿no? Que hace que el paciente esté controlado por esa determinada enfermedad, esa determinada patología. Eso se llama carga de enfermedad.
¿no es cierto? Y cada vez más tendemos a hacer más estudios de esto para poder tener en cuenta la magnitud. Y esto nos va a marcar un poco también el hecho de querer o no incrementar o meternos más en nuevas tecnologías. ¿Qué es el patient journey? ¿No es cierto? Conocer dónde va el paciente. ¿Cuánto tiempo tarda un paciente en tener el diagnóstico de una patología? ¿Tienen idea ustedes? ¿Cuánto tiempo tarda un paciente para que le digan que es hipertenso? Díganme. 8 estudios después. ¿Cuánto? 8 estudios. Bien. ¿Vos? ¿Vos, Víctor? 2 meses. 2 meses. ¿Vos? Estoy más o ¿Se menos. anima a tirar un dato? 3 meses, 3 meses. Después de la primera angina. Si dan Bueno, turno rápido, digamos cómo vayan. ¿Eh? Si dan turno rápido, digamos cómo vayan. Un paciente con hipertensión estamos hablando, ¿eh? Sí, que es silente. No, y aparte, no solamente eso, 34% de la población es hipertensa. Claro. Estamos hablando de un pedazo, de la población, Ah, entre 5 y 7 años. mira, está horrible. Le erré por 6 años. ¿Sí? Yo 6 años y medio. ¿Por qué? Sí. ¿Tanto? Primero porque cuando vos tenés un paciente hipertenso, ese paciente que hoy es hipertenso, ya es hipertenso hace 10 años. Claro. Por eso es silente. Y nadie lo controló. Segundo, ¿sabés cuántas veces el paciente fue a tomarse la presión por primera vez y se encontró con valor y dijeron, no, estás nervioso? El paciente sigue, ¿no? Tenés suerte si ese paciente se mantiene asintomático y un día le dicen que es hipertenso. Pero ¿sabés cuántos pacientes debutan con un accidente cerebrovascular Claro. y ya tuvo registros de hipertensión antes? Por ejemplo, bueno, es así, entre 5 y 7 años. Cuando uno analiza, no es que tardan en hacer el diagnóstico, es cuando se toma una decisión con el paciente. Cuando yo le pongo el nombre y apellido y a partir de ahí le digo tal cosa. En cambio, con la diabetes no pasa lo mismo. Los pacientes que, por ejemplo, se hacen un control de glucemia, ¿no es cierto? Y encuentran ya una glucemia que está alterada, ya por lo menos en 1 año, 2 años ya lo empiezan a tratar, pero no lo van a dejar hiperglucémico durante años. Es como si fuera otra alerta, ¿no es cierto? Eso pasa, pero sí, aunque no lo crean. Bueno, entonces el Patient Journey, como lo estaba comentando, es muy interesante porque es conocer la película de qué es lo que hace el paciente hasta que llega hasta el diagnóstico y después qué pasa, y después qué es lo que le hace. Entonces conocer una película, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes con los subgrupos? ¿Qué pasa con las necesidades insatisfechas que tiene un paciente que tiene una determinada patología? Paciente con psoriasis, les doy un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al paciente más que todo? Los pacientes que tienen psoriasis, por ejemplo, tienen muchas cuestiones psicológicas, se sienten muy afectados, no se quieren exponer, se recluyen, no quieren tener actividades sociales, ¿no es cierto? Tienen un impacto en su calidad de vida muy embromado, ¿no es cierto? Y es entendible, ¿no es cierto? Hasta que se empiezan a tratar, pero es una necesidad insatisfecha porque es algo que el paciente padece y no le soluciona, ¿no es cierto? Eh, la adherencia a un tratamiento, los costos de un tratamiento, todo esto hace a responder, estas son preguntas, ¿no es cierto?, que por suerte hoy se pueden empezar a responder a través de evidencia de la vida real. Pónganse a pensar y van a ver que es algo importante para el manejo de todos los días. Si quisiéramos hacer una evaluación tecnológica, los invito a que hagan todo esto. Y ustedes me van a decir, estás borracho, ¿qué te pasa? Bueno, esto es todo lo que exigiría si uno quisiera hacer una evaluación tecnológica, ¿no? Fíjense, les voy a comentar algo que es interesante. Hoy existe una carrera de evaluación de tecnología en salud, ¿no? Antes era a lo mejor una práctica, pero hoy ya está implementada y es un posgrado, sinceramente que lo están manejando a través de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la carrera dentro de la Facultad de Medicina, hoy ya está más institucionalizado, pero la verdad prepara a estos expertos, sinceramente, para poder hacer evaluación tecnológica y abarcan la mayoría de estos temas, materias, etcétera.
Pero si realmente quisiéramos aprender a llevar adelante una evaluación tecnológica, deberíamos tener todo esto. Y no es broma, es así. Pero ¿por qué lo coloco? Y porque es una evaluación, las evaluaciones son sumamente complejas, son largas aparte. Y hay que buscar mucha data, que desgraciadamente esto nos debería incentivar como para decir, che, ante cualquier cosa que queramos hacer, ¿por qué no buscamos datos? ¿Por qué no sacamos información? Porque la verdad que la necesitamos para esto, ¿no es cierto? Yo, sinceramente, si ustedes me preguntan humildemente, me dicen, ¿qué preferís, hacer evaluación o preferís datos? Y yo preferiría hoy en día tener más institucionalizado la creación de datos, pero datos continuos, lo que se dicen datos vivos, o sea, que el dato esté permanentemente constante y apareciendo y actualizándose. Eso es difícil, se hicieron muchos intentos, pero la verdad hay poca financiación para eso. Los registros, por ejemplo, en Argentina, son pocos los que se hicieron a nivel nacional. Se deberían hacer muchos más. El Ministerio de Salud, por ejemplo, en varias ocasiones ha intentado hacer registros a nivel de patología cardiovascular, ¿no es cierto? Pero tiene que haber como un motor constante como para poder hacerlo. O sea, no se puede hacer a lo mejor y lo hago en un año y nada más, ¿no? Porque encima los números cambian. Y porque hay un tema que es muy importante. Si vos me preguntas para qué yo quiero tener estos datos, es porque quiero saber si las tecnologías nuevas que estoy aprobando tienen o no tienen impacto. Si no, ¿para qué lo quiero? Por tener el dato no me interesa, les aclaro. Yo no jamás buscaría un dato porque sí. Pero sí me gustaría, ¿no es cierto?, de decir, tengo esta información, tengo estos datos, tengo esta intervención, apliqué una política nueva, apliqué una financiación diferente del producto y por eso beneficié tal situación, entonces quiero saber si eso impactó o no impactó en la salud de esta gente. Bueno, eso exige todo un ejercicio que en muchos casos no está todavía satisfecho. Y sigo poniendo cosas. Y sigo. Bueno. ¿Qué pasa en Argentina? Vamos a ver qué pasa en el día a día, ¿no es cierto? En Argentina, ustedes saben que en 2023 se instaló una comisión que era la famosa CONETEC, ¿no? Donde se pretendía que esto técnicamente sea vinculante, etcétera, etcétera, que trabajaba dentro del ministerio, se pretendía que esté descentralizado, etcétera, etcétera. No prosperó, vamos a decir, del todo. Hicieron algunas evaluaciones, claramente de buen nivel, sinceramente la gente que estaba detrás era gente idónea, hasta que en el 2025 se anuncia la creación de la ANEFIT, que es esta famosa nueva agencia de evaluación tecnológica, que se pretende que sea un organismo totalmente autónomo, que juntará, o mejor dicho, tomará en cuenta lo que se hizo en la Conetec, tomará en cuenta lo de la Conetec y tendrá un consejo técnico de asistencia que también estará vinculado con temas judiciales, que es importante, como yo les nombré anteriormente, de la vinculación que esto tendría con la judicialización de los casos. ¿Cómo se quiere implementar acá en la Argentina? Se pretende que la ANEFIT sea el primer paso antes de la evaluación o de la aprobación del producto. O sea, si la ANEFIT considera que la evaluación tecnológica que yo tengo es adecuada y puede ser aprobada, puede ser cubierta, avanzan al proceso de aprobación en una agencia regulatoria. Esto es muy discutible, ¿no es cierto? Porque desde mi punto de vista, primero lo que me interesaría es que el producto esté aprobado y después se evalúa la tecnología. Pero acá es al revés, o sea, solamente se van a aprobar o se van a avanzar en la aprobación regulatoria si la ANEFIT considera que el producto en sí puede ser o no reembolsable. Después se contradice, no importa, pero es lo que hoy más se está hablando. Estos son los criterios de priorización. ¿Por qué hablo de esto? Porque ustedes imagínense, si yo pongo en el medio del sistema una agencia de evaluación, la primera pregunta me va a decir, ¿y dónde empezamos a evaluar? ¿O a quién empezamos a evaluar? Es un despelote grande, ¿no es cierto? Con todo el bagaje de situaciones que tenemos nosotros para poder evaluar. Es muy difícil, entonces, de alguna manera, lo que se pretende es priorizar y esto no está mal, no está mal, pero
Es difícil definirlo. Y se va a priorizar a través del beneficio clínico, de la seguridad, de la calidad, de la eficiencia. O sea, se toman conceptos duros que van a permitir de alguna manera. Un dato muy importante, se va a evaluar temas también en la priorización de la equidad que tenga. Ustedes saben que la equidad es algo que desgraciadamente es una materia muy pendiente en la República Argentina, que no es lo mismo que igualdad. ¿No es cierto? La equidad en un sistema es totalmente diferente, ¿no es cierto? Y en ese caso sería una forma también como para tener en cuenta si el producto o si la tecnología que quiere utilizar termina siendo equitativa a todo el sistema de salud en nuestro país. Tener en cuenta los valores éticos, la documentación, etcétera, etcétera. Creo que esto es un criterio que no quiero que se tome como si fuera un decálogo, porque son 7, pero lo que sí quiero que se tome en cuenta es que hay un determinado criterio de priorización de alguna manera que así es como está definido para la ANEFIP. La aplicación de esto, realmente, de estos criterios, llevan a que se tengan en cuenta los estudios clínicos, las evaluaciones económicas, su impacto organizacional, etcétera, que hace que de alguna manera uno lo utilice y si bien lo que se pide acá, como dice, la evaluación es previa al registro comercial, o sea, previa a la aprobación en las entidades regulatorias, ¿no es cierto? Si en caso de que no fuera, si en caso de que no atravesara o no pasara la evaluación tecnológica, el producto podría ser aprobado, pero no cubierto por el sistema de salud. Entonces, fíjense que esto contradice a la primera frase que yo les dije anteriormente. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿qué viene primero, la evaluación o la aprobación? Primero viene la evaluación, pero si la evaluación es negativa, o sea, no es reembolsable o no es cubierto por el sistema, se podrá aprobar, pero no va a ser cubierto por el sistema. Eso es lo que definió la ANEFIP para de ahí en adelante cuando se empiecen a hacer las evaluaciones. ¿De acuerdo? O sea, el sí o no lo va a tener la ANEFIP, pero lo va a tener basado en la cobertura a nivel del sistema de salud mismo. Este es un dossier y esto es todo lo que necesitamos si nos piden o si quisiéramos evaluar alguna tecnología. Todo esto. Lo más interesante, porque hay un montón de datos que los tenemos a través de los estudios, ¿no es cierto? Es la justificación. Y acá es un desafío. ¿No? Justificar por qué queremos nosotros someter una evaluación determinada tiene que tener evidencias sumamente robustas, ¿de acuerdo? O sea, todos me van a decir, y sí, esto es mejor que lo que ya estaba, sí, pero con eso solo no me estás respondiendo nada, no me estás diciendo nada. Que yo tenga una tecnología que sea mejor no significa que se justifique y que después sea aplicable en el sistema público, ¿no es cierto? En toda la población. Entonces, hay que tener muy bien en claro esto y que en algunos casos le compete más al sponsor que a la misma agencia de evaluación, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte económica en cuanto a beneficios, ¿no es cierto?, objetivable desde el punto de vista de con qué perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago el análisis económico, lo hago con una perspectiva social, desde el ámbito público, lo hago desde la perspectiva de las coberturas de obras sociales sindicales, sí, lo hago desde el punto de vista de una prepaga, etcétera. Y esa perspectiva es lo que me va a determinar dónde voy a estar cubriendo o reembolsando. Sí, Tengo una duda con respecto a la parte de que la ANIFITS hace un estudio previo a la aprobación que determinan las yo también. autoridades regulatorias. Coincidimos con la duda. Esta determinación de cobertura sí o no dentro del sistema público implica también una cobertura dentro de las obras sociales provinciales, dentro de las Bien. prepagas. Bien, habitualmente lo que a vos te va a estar dando el dictamen, lo que a vos te va a decir el dictamen, ¿no es cierto?, de una evaluación tecnológica, es si esto está, por eso recién acabo de nombrarte cuál es la perspectiva del análisis que se está haciendo. Si la perspectiva del análisis es social, o sea, abarca todo el sistema, lo que te va a estar diciendo es que vos
vas a tener que cubrirlo, si es que el dato te sale positivo, Sí. ¿no es cierto? Y ahí se arregla de qué manera. Por ejemplo, una de las formas que te puede salir a vos reembolsable es, yo a los pacientes de 20 a 50 los cubro, a los pacientes que tienen más de 50 no los cubro. Eso te puede pasar. Sí. Ejemplo en el mundo, NICE. Hay productos en donde te dicen, yo hasta determinada edad cubro a los pacientes porque sé que tienen beneficio, pero a los pacientes más grandes no los cubro. ¿Querés dárselo? Comprátelo vos. ¿Entendés? Entonces, de alguna manera es ordenado, se está fijando que el impacto es un determinado subgrupo de la población, es válido, ¿no es cierto? Voy a decir una cosa muy fea. Un paciente que está postrado, ¿no es cierto? Y que el paciente está, ¿cómo te puedo decir? Neurológicamente, desgraciadamente, no está ni conectado, está postrado hace años, ¿no es cierto? Tiene una neumonía. ¿Lo internás? Vos me vas a decir, sí. Es lógico. Es una decisión horrible, horrible, ¿no? Pero es un paciente que desgraciadamente tiene más de 90 años, ¿no es cierto? Y desgraciadamente hace 5 años que está en una cama postrado y que no tiene ni masa muscular, ¿no es cierto? Esa toma de decisión, si bien es médica, también debería ser a lo mejor entendible si yo no estoy ocupando una cama que a lo mejor para otro paciente puedo lograr tener un beneficio. Sí, 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 también el costo oportunidad que Es mencionaste. el costo de oportunidad, pero también es un costo de oportunidad con el paciente, no solamente por el costo. Es horrible lo que yo te estoy planteando. No te estoy diciendo que es viva la pepa, Pero era el total de todo. pero la verdad, vos tenés que, a veces hay que pensarlo. Los ingleses te hacen eso. Te pueden negar una cama justamente cuando ven ese tipo de situación. Y vos vas a decir, pero es horrible, ¿no? El sistema no te cubre. No, no, el sistema te cubre, pero lo están cubriendo a lo mejor en una población de gente que puede tener su beneficio. Es difícil, pero eso es lo que te reordena cuando yo te estoy diciendo que lo cubra todo el sistema, lo que estamos hablando. Si sale un dictamen de una agencia de evaluación, ¿te lo cubren todos? Y yo te puedo decir a lo mejor, mirá, la verdad el sistema público a lo mejor no puede, pero a lo mejor las prepaga sí. Y a lo mejor se llega, por eso todo depende de la perspectiva con que vos hiciste el análisis. Y la perspectiva que hiciste el análisis te va a determinar cuáles son los costos que tienen. ¿Una obra social sindical tiene los mismos costos que a lo mejor una prepaga? No lo sé, pero tenés que hacerlo. ¿Me explico? Perfecto, O sí. sea, no porque sí decir cubre el 100%. Claro, típico problema. ¿Me entendés? ¿Qué quiere decir que cubre el 100%? ¿No? Por ejemplo, una, eh, una obra social, una prepaga muy conocida en la República Argentina, tiene hace esta salvedad con la declaración de pacientes crónicos. Si el paciente es crónico, te cubren el 70%. Si el paciente no es crónico, te cubren el 40%. ¿No es cierto? ¿Cómo definís paciente crónico? Pero resulta que te lo cubre para determinadas tecnologías, para otras no. Y el paciente es crónico. O sea, hay cosas, viste, que ameritan un poco más de definición a veces, ¿no? Pero no sé si respondí la Sí, pregunta que vos me perfectamente. hiciste. Perfectamente. ¿Sí? No me quiero escapar de la respuesta, por eso No, te no, pregunto. por supuesto. Bueno, dado que tengo una persona atrás que me está apurando, eh, bueno, esto es un poco las presentaciones a veces que requieren, hay una presentación formal que requiere tener claramente la declaración por la cual yo pido a lo mejor hacer esta evaluación. Un dato que es muy importante, que es el criterio de priorización. Es muy importante decir por qué la verdad debo priorizar en esta la evaluación, ¿no es cierto? Las evaluaciones son claramente científicas y comparativas, son odiosas porque son comparativas, pero realmente siempre es comparativo contra lo que yo ya tengo, ¿no es cierto? Eh,
un dato que es muy importante que nosotros a veces no medimos en esto. Uno utiliza determinadas tecnologías. Lo que ya está presente ya genera beneficio. Seguramente lo que estoy utilizando ahora como nuevo genera más beneficio. Ahora, pregunto, ¿qué hago con lo anterior? ¿Lo dejo, lo abandono? ¿No lo utilizo más? ¿Qué pasa si a lo mejor hay determinada población que pueda recibir esta tecnología nueva, pero el resto de la gente, ¿qué hago? Porque no cubro la nueva, ¿le dejo de dar todo el tratamiento a la gente? ¿O trato de darle también lo anterior? Porque por lo menos un beneficio tienen. Entonces, hay, hay algo que realmente es muy difícil de plantear en la sociedad porque uno lo está como sectorizando, pero resulta que una agencia o una definición de una evaluación tecnológica te segmenta a lo mejor la población que lo puede recibir y quién no. Y no siempre es una cuestión, no siempre es una cuestión de poder adquisitivo. No es siempre así. Imagínense, por ejemplo, si las financiaciones o si los sistemas de financiación del sistema de salud fueran diferentes, que a lo mejor hay coberturas que tienen un poder adquisitivo que lo pueden cubrir y otras que a lo mejor no lo pueden cubrir. Y ahí se genera una disparidad importante, pero no por eso dejo de tratar a ese paciente. Entonces, a lo mejor la tecnología que voy a estar utilizando puede ser diferente, pero no dejo de cubrirlo. Y eso también es parte de esta evaluación que es asimétrica, que es difícil, pero que es parte de la vida real también a tener en cuenta, ¿no? Los dictámenes realmente son de aprobación o de rechazo, ¿sí? Y esto, yo insisto, yo creo que las evaluaciones de tecnología o las agencias tienen que estar articuladas con lo que son las agencias de regulación, tienen que estar alineadas, ¿no? Si bien estas son entidades autárquicas, tienen que estar alineadas sí o sí. Como concepto final, y ya terminamos en esta presentación porque la persona que está atrás me está insistiendo en que termine, ¿no? Me hace señas, ustedes no saben lo que yo veo desde acá, ¿no? Es importante entender que cuando hablamos de innovación no estamos hablando de cosas más sofisticadas. No, la innovación es otra cosa. La innovación a veces es hasta la mejora de procesos que llevamos adelante. Las decisiones no tienen que tomarse exclusivamente por el precio. Los precios no es el problema del precio. El problema es el valor. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor del producto. Y el valor tiene que ver con lo que estamos midiendo. Ustedes me van a decir que no, pero ¿cuánto? Si yo evalúo mortalidad o evalúo, por ejemplo, la cantidad de canas que le sale a un paciente, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, tengamos en cuenta que a veces el outcome que estamos midiendo determina un poco hacia dónde estamos yendo. El objetivo es un acceso equitativo, sí. Cuando uno logra tener evaluación tecnológica, uno hace que el sistema sea más equitativo, por lo menos lo hace más transparente, ¿no? Debemos tener bien en claro el impacto, ¿no es cierto?, de flexibilizar y tener en cuenta la aplicación dentro del sistema. Y eso es importante, para bien o para mal, porque desgraciadamente estas definiciones no son amigables para nadie. Tengamos en cuenta, hay alguien que va a salir beneficiado y otros que no, pero es necesario tenerlo, ¿no? Si no decidimos qué tipo de sistema queremos, es muy difícil que tengamos una agencia de evaluación y que sepamos lo que vamos a tener. Y este es el pilar de por qué hasta el día de hoy, yo creo, y esto es personal lo que digo, hasta el día de hoy, ¿por qué no tenemos una agencia de evaluación? Porque tampoco sabemos qué sistema queremos. Para mí, yo no lo tengo claro. Discúlpeme, soy un bruto, no sé leer, ¿no? Y capaz que no me doy cuenta, pero hoy no lo tengo claro realmente. Entonces, hay algunos pacientes a los que no podemos curar, es verdad, pero ninguno al que no podamos dañar. Eso es clarísimo. Nos duele, pero es así, ¿sí? Y si ya sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, entonces estamos peor que antes. Esas son dos cosas claves que tenemos que tener nosotros cuando estamos hablando de un sistema. Así que chicos, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Clarísimo. Ahí, ¿no? Muy bien. Sergio, una vez más, un tema bastante complejo para realmente una exposición, perdón por el tiempo, yo sé que
fuiste muy disimulado al decir que yo te estaba apurando, pero bueno, evidentemente estaba muy bueno. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes por prestar atención y desde ya agradecer nuevamente al doctor Sergio Goldman que como docente de nuestra casa, del instituto, siempre está con una muy buena predisposición para explicar estos temas que son complejos, pero que evidentemente es tratar de adelantar un poco el futuro de lo que viene. Tarde o temprano es inexorable de que la Agencia de Evaluación de Tecnología esté, y más aún teniendo en cuenta el contexto que se hace en todo sistema de salud, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Una vez más, Sergio, muchísimas gracias y te esperamos. Gracias.